Bienvenidos a un pequeño estudio de el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 17 al 37 que corresponde al domingo sexto del tiempo ordinario. Ubicamos este gran pasaje dentro de lo que denominamos el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Va hasta el capítulo 7 donde dice que Jesús terminó estas enseñanzas, por lo cual estamos hablando de una serie de discursos que Jesús proclamó en diversos momentos de su vida y fueron compilados por Mateo en este bloque. Estamos también literariamente hablando de un bloque de estilo sapiencial, discursivos. Son notorios los paralelismos, sal, luz, oscuridad, día, etc. Pero también vemos algo muy interesante que se denomina periodos hipotéticos, es decir, posibilidades, realidades o irrealidades. Si tú haces tal cosa, entonces tal otra. Entonces hablaríamos de causa o de causa y consecuencia. Bueno, ¿de qué se trata este gran bloque literario? Se trata de una confrontación con la Torá. Pero recordemos que en el judaísmo no hay solo Torá escrita, también tenemos que hablar de la Torá oral. Por tanto, estamos haciendo algunas menciones muy importantes de reflexión sobre la escritura judía, que no solo contiene la Torá, sino que también menciona los Nevi'im, profetas, y Ketuvim, escritos. ¿Cuál es el ambiente de este discurso de Jesús? El ambiente es el de la didajé, es decir, la enseñanza. No se trata solo del contenido, sino cómo se enseña. Bien, comienza el texto diciendo: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. En este caso tenemos a un Jesús que no cambia la Torá, que no cambia la escritura. En este caso no podríamos hablar de Jesús como alguien que promueve una nueva enseñanza, una nueva ley, sino alguien que ayuda a restaurar la originalidad de esta escritura. Hay un término que es el de plerosai, donde podríamos pensar que Jesús también lo da a conocer plenamente y, ¿por qué no?, viene a darle término. ¿Qué es lo que viene a terminar Jesús? O la pregunta, ¿qué es lo que le falta a esta escritura? Estamos hablando de quién la escribió, quién la dio, quién la promulgó. Quisiera ver otro aspecto dentro de esta gran perícopa, y es el de la tradición escriturística, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Quién la escribe? ¿Para qué? ¿Cómo? Esto es un gran debate. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Entonces, si ven, acá estamos en el contexto de la escritura, pero una escritura que se transmite. Si vemos los conceptos iota y vemos el concepto signo, que acá se traduce por tilde en la Biblia de Jerusalén, estamos precisamente ante la Septuaginta, es decir, las tradiciones griegas del Antiguo Testamento, que hay varias traducciones, hay varias versiones denominadas así, no una sola Septuaginta. ¿Cuándo se empezaron a escribir? ¿Quiénes la escribieron? Entonces tenemos diferentes perspectivas. Por ejemplo, en la época alejandrina, allá por los Ptolomeos, la época macabea, incluso se pudo haber escrito en Palestina para que gozara de cierta autoridad, o un contexto litúrgico. Nos estamos ubicando aproximadamente en el siglo II gracias al prólogo del Eclesiástico, donde se menciona la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, hacia el año 132. ¿Cómo se valida esta versión Septuaginta? Es importante. Y si hablamos de signos escriturísticos, en el caso hebreo, el texto masorético nace aproximadamente hacia el siglo II en adelante, se comienza a construir hasta el siglo VIII o X, como lo testimonia el Códice de Leningrado. Por tanto, estamos ante versiones griegas en este caso. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos.
En cambio, el que lo observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Vean cómo es de importante en este contexto hablar de omisiones breves o de una enseñanza completa. Se reconoce entonces un ejercicio de unificación textual y también de revisión de tradiciones textuales. ¿En qué momentos se empezaron a revisar? En época de Jesús, en los debates de Pablo, por ejemplo, podemos ver esas revisiones, o después de la destrucción de Jerusalén. Ya estamos hablando de un contexto histórico. ¿Quiénes realizaron esas revisiones y quiénes hicieron la unificación, lo que conocemos como el texto protomasorético, consonántico o el textus receptus? También podemos mencionarlo. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarán, pues el que mate será reo ante un tribunal. Pues yo les digo que todo aquel que se encolerice contra tu hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo ante la gehenna del fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Entonces acá tenemos un debate interesante y es el de la palabra de Jesús y la de los escribas y fariseos. ¿Cuándo son importantes los escribas? ¿Cuándo los fariseos? Parece que estaríamos remontándonos casi a la época del posexilio o del segundo templo, cuando se empieza a reorganizar el judaísmo como tal y nacen todas estas grandes tradiciones escriturísticas en torno a la Tanakh y se van configurando los bloques literarios. Pero también podremos pensar que es después de la destrucción de Jerusalén que nacen todas las grandes tradiciones judías, rabínicas principalmente, con más fuerza de la Bet Midrash, por ejemplo, la casa de la enseñanza. Bueno, hay nuevas transmisiones, hay omisiones, hay acomodaciones del texto, nos podemos preguntar todo eso. Se van a debatir tres grandes mandamientos de la Torá en este pasaje, quizá mal interpretados, y por eso la revisión que propone Jesús o el Evangelio es a partir de los antepasados. Es interesante pensar, ¿fueron ellos los que dijeron o fue a ellos que se les dijo? Y si fueron ellos, ellos son los padres de la Torá. Y si fue a ellos, ¿quién se la dictó? ¿Moisés? ¿O es un mandamiento divino considerando acá el carácter sagrado e inspirado? El primero entonces dice, no matarás. Por tanto, se trata de una praxis concreta, pero Jesús la amplía. Es decir, hay una praxis de Jesús y de la comunidad. Por ejemplo, enojarse, insultar, ofender, despreciar. Aquí hay una nueva lectura diferente a la de los escribas y fariseos. En este caso, este primer bloque habla de un mandamiento hacia adentro, ejercicio comunitario de articulación que se da entre la celebración litúrgica y la fraternidad. Hoy se habla en nuestro contexto eclesial de la sinodalidad. En segundo lugar, tenemos otra práctica. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esta práctica nos habla de solucionar y evitar litigios, los miembros de la comunidad hacia afuera. Quizá es un sistema judicial que se reconoce, el sistema romano, por ejemplo, ¿sí? Pero que nos muestra quizá alguna condición desfavorable porque el creyente debe ceder ante el adversario. Posiblemente en la sociedad primera o del siglo I romano hay una desigualdad en los creyentes en relación con los romanos como ciudadanos. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno solo de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada, comete adulterio.
Este es el segundo mandamiento. Primero, no matarás. Segundo, no cometerás adulterio. Hay una aplicación concreta que Jesús da el ejemplo. Mirar con deseo a una mujer en el corazón ya se comete adulterio. Se amplía en este caso la Torá, que solo dice no cometerás adulterio. Entonces vemos una radicalidad y exigencia, y por eso la analogía de sacar el ojo, cortar la mano derecha, ¿cierto? Que indica autoridad también. ¿Cuál es la aplicación de la analogía? El acta de divorcio, que ya lo tenemos testimoniado en Deuteronomio 24:1, pero se dice allí que es por cualquier motivo. Si no le gustó la forma como cocina, sepárese. Y aquí se habla de tanto hombres como mujeres cometen adulterio. Eso es una ampliación también. Y hay algo interesante en Mateo que habla de la excepción, solo por causa de fornicación, es decir, prostitución o quizá infidelidad. Estos son debates de la época de Gilel y Shammai, que discutían por qué se puede dar acta de divorcio. Entonces, la novedad del Evangelio está que debe haber separación si es el caso, justificado, pero sin un nuevo matrimonio. Han oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en modo alguno ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Limítense a decir sí, sí, no, no. Pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Tercer mandamiento, no jurar, ¿cierto? Entonces, en este caso es una justificación antigua que se dijo a los antepasados, ¿cierto? Se puede pagar algo, ofrendar a Dios para hacer un juramento, lo cual en cierto modo anula el mandamiento original. Jesús dice que hay una enseñanza nueva, ¿cierto? Es no solo por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por sí mismo, sino que hay que ser fieles a la palabra. Si es sí, es sí, si es no, es no. Por tanto, se nos invita a ser creíbles y veraces. Veamos cómo esta reflexión nos lleva, o este estudio, a ver la validez de la Torá, en qué contextos, cómo nace, bajo qué circunstancias, quiénes. Pero también nos ayuda a pensar nosotros, cómo nos construimos como comunidad en torno a una palabra, ¿cuál? La de Jesús, que nos enseña la Escritura, pero a darle validez, no anularla, sino también que nos invita a actualizarla. Feliz domingo.